Buenos días. En estos momentos arriba el excelentísimo señor Guy Parmelin, presidente de la Confederación Suiza, acompañado de su esposa, la señora Caroline Parmelin. Lo recibe la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Good morning. His Excellency Mr. Guy Parmelin, President of the Swiss Confederation, and spouse, Madame Caroline Parmelin, are now arriving. They are being welcomed by Dr. Claudia Sheinbaum Pardo, Constitutional President of the United Mexican States and Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces. Para iniciar esta ceremonia oficial de bienvenida, se interpretarán los himnos nacionales de los Estados Unidos Mexicanos y de la Confederación Suiza. To begin this welcoming ceremony, ladies and gentlemen, the national anthems of Mexico and the Swiss Confederation will be played. Mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump. No me extraña que la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo. Es claro que estos ataques no son motivados, como bien lo dijo nuestra presidenta Sheinbaum el pasado domingo, por un interés genuino de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la prolongada pandemia de adicción al consumo de drogas. No. Se trata de un asunto de carácter político y electoral. Para ser más claros, algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México, con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel, y por lo mismo vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas. Además, confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras, con miras a las próximas elecciones de noviembre para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males. Aunque reitero, nada de ello es novedoso y la prepotencia siempre suele ser predecible, sobre todo en épocas de decadencia. Lo único que me llama la atención es el sorprendente cambio de actitud del presidente Donald Trump, en especial en la relación con México. Hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distinto al que traté. En mi experiencia fueron varios los asuntos que resolvimos en bien de nuestros pueblos, mediante el diálogo argumentado y sin confrontación. En pocas ocasiones tuvimos discrepancias, es más, solo recuerdo una acalorada controversia cuando por el asunto migratorio amagó con imponer aranceles, lo cual nos iba a llevar a responder de la misma manera. Pero afortunadamente llegamos a un acuerdo antes de que escalara el conflicto. Mientras fui presidente, se abstuvo de hablar mal de los mexicanos y de mencionar el muro. Firmamos el nuevo tratado comercial. No puso trabas a las exportaciones con pretextos sanitarios, ambientales o de otra índole, como es frecuente con el tomate, el atún o el ganado. Tampoco aumentó los cobros por el envío de remesas. Aceptó nuestra propuesta de no incluir el petróleo de México en el tratado por respeto a nuestra soberanía energética. Nos ayudó durante la epidemia de COVID. En 2 ocasiones me ofreció apoyo de agentes o de fuerzas especiales para el combate a la delincuencia y comprendió mi desacuerdo. Al final de su mandato, eran tan buenas las relaciones y había tanta confianza en nuestro gobierno que cuando elementos de la DEA y del Departamento de Justicia, en venganza contra el ejército mexicano, fabricaron un expediente en contra del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa durante el gobierno del presidente Peña, y lo detuvieron en Estados Unidos, solicité al presidente Trump que nos permitiera revisar las pruebas porque dudábamos de la autenticidad de las mismas, a lo cual accedió, ordenando que se erradicara el caso en México.
Aquí, en efecto, se demostró que se trataba de una represalia política fraguada para someter a una institución fundamental del Estado mexicano que, según la mentalidad y los intereses de los funcionarios de Washington y de la embajada estadounidense, debía alinearse a ellos, como lo habían logrado con la Secretaría de Marina en el sexenio de Calderón. Más aún, en una ocasión me consultó si era conveniente calificar a los narcotraficantes de terroristas. Le dije que no debía cometerse ese garrafal error, y al día siguiente dio a conocer que había tomado en cuenta mi opinión y que no firmaría ningún ordenamiento legal en ese sentido. Tengo presente que le advertí lo que ocurriría y que ahora, luego de que lo hicieron cambiar de parecer, lamentablemente está sucediendo no solo en México, sino también en otras partes del mundo. Que con el simple señalamiento de narcoterrorista o de representar una supuesta amenaza para la seguridad de Estados Unidos, se cuenta con licencia para secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona sin pruebas, juicio o sentencia alguna. Es como la ley fuga o el mátalos en caliente, la más abominable violación a los derechos humanos. Aquel Donald Trump, en un acto público que celebramos en la Casa Blanca, reconoció que los migrantes mexicanos eran trabajadores y contribuían al desarrollo de Estados Unidos. Por eso me intriga y me pregunto, ¿por qué cambió tanto en pocos años el presidente Trump? Se podría responder que son otros tiempos y que cambiaron las circunstancias, que se trata de su último mandato como presidente y que no está obligado a moderarse por no estar de por medio la reelección, o que sencillamente no ejerce como antes su liderazgo de manera directa y depende con mayor frecuencia en la toma de decisiones de sus inexpertos, resentidos y fanáticos consejeros que no son precisamente hombres de Estado. No creo en lo primero, es decir, en el cambio de circunstancias, porque en el caso de México la presidenta Sheinbaum ha sido eficiente, responsable, prudente y respetuosa. En esencia, por sus hechos y sus obras, ha resultado la mejor presidenta de México de nuestro tiempo. Tampoco considero que el nuevo modo de gobernar del presidente de Estados Unidos tenga que ver con el fin de su mandato, porque a una persona como Trump le interesa más la historia que el cargo y no le gustaría ser recordado como responsable de una crisis económica y de bienestar social que además causará la pérdida de elecciones a su partido y sobre todo el ser identificado como un mandatario atrabancado que se peleó con casi todo el mundo, incluido el Papa y hasta con sus vecinos de Canadá y México. Nuestro querido país, de donde son originarios 40 millones de personas que viven, luchan con creatividad y trabajan honradamente en Estados Unidos y que aún agradeciendo las oportunidades que encontraron en esa gran nación, nunca podrían olvidar la lección, parafraseando a Calle 13, según la cual el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Más bien, atribuyo el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras. Por lo mismo no descarto y deseo que el presidente Trump rectifique. Ojalá que vuelva a gobernar como antes, con entusiasmo, de manera personal, no delegando lo fundamental, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero, y que mande al carajo a las rémoras que lo rodean y asusan. Trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados. Por el bien de todos, que regrese el otro Trump. Andrés Manuel López Obrador, Quinta La Chingada, Palenque, Chiapas, 3 de junio de 2026. Por parte de la Secretaría de Marina se han fortalecido las acciones marítimas y portuarias en Lázaro Cárdenas, punto estratégico para impedir el tráfico de drogas y afectar las rutas logísticas de la delincuencia organizada que reciben un importante financiamiento por estas rutas. En este puerto, durante la inspección a un contenedor a bordo de un buque, personal de la Secretaría de Marina aseguró 137 kilos de cocaína, equipos de comunicación satelital de localización marítima y suministro de estrategia. A estas acciones marítimas se suman las más de 70 toneladas aseguradas por la Secretaría de Marina en alta mar. Por parte de la Secretaría de Marina se han fortalecido las acciones marítimas y portuarias en Lázaro Cárdenas, punto estratégico para impedir el tráfico de drogas y afectar las rutas logísticas de la delincuencia organizada que reciben un importante financiamiento por estas rutas. En este puerto, durante la inspección a un contenedor a bordo de un buque, personal de la Secretaría de Marina aseguró 137 kilos de cocaína, equipos de comunicación satelital de localización marítima y suministro de estrategia. A estas acciones marítimas se suman las más de 70 toneladas aseguradas por la Secretaría de Marina en alta mar. Quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Y si el mejor momento de tu vida no está por venir? ¿Y si el momento que llevas años esperando es exactamente este que estás viviendo ahora? Porque hay una verdad que casi nadie descubre hasta que es demasiado tarde.
Toda nuestra vida la pasamos esperando. Cuando somos niños queremos crecer. Cuando estamos en la escuela esperamos las vacaciones. Cuando somos adolescentes esperamos la libertad. Después esperamos encontrar el amor. Esperamos conseguir ese trabajo. Esperamos ganar más dinero. Esperamos comprar una casa. Esperamos formar una familia. Esperamos que los hijos crezcan. Esperamos jubilarnos y sin darnos cuenta convertimos nuestra vida en una sala de espera interminable. Antes no estábamos muy listos, digamos, y no había esta ilusión del mundial. Pero yo he dicho aquí que le salió muy bien. Llegamos a aquello que tanto deseábamos y al poco tiempo volvemos a esperar otra cosa. Como si la vida fuera una escalera infinita donde cada escalón promete una felicidad que nunca termina de llegar. Y entonces un día ocurre algo que cambia todo. Te detienes, miras hacia atrás y descubres algo que te deja sin palabras. La vida que tanto estabas esperando ya estaba ocurriendo. Estaba en las cenas familiares que parecían normales, en los abrazos que dabas por sentado, en los amigos que hoy ya no ves, en las conversaciones que pensabas que siempre estarían ahí, en los atardeceres que no miraste porque estabas demasiado ocupado pensando en el futuro. La vida nunca estuvo escondida en el destino, siempre estuvo en el camino. Nos enseñaron a perseguir metas, y eso está bien, pero nadie nos enseñó a disfrutar mientras avanzamos. Vivimos como si esto fuera un ensayo general, como si la verdadera función estuviera por comenzar más adelante, como si el presente fuera solo un trámite para llegar a algo mejor. Pero la verdad es otra, este día común, esta semana que parece insignificante, esta llamada, este café, esta conversación, este instante que ahora mismo estás viviendo. Eso es la vida. No hay otra versión más importante esperando. Lo dijo la compañera presidenta, no la voy a poner en moción de ilustración, yo se los comento. Dijo, a ver, toda esta andanada de que fue un fracaso la negociación y Canadá le ampliaron el tratado por 16 años, la respuesta es no, porque desde un principio el presidente Trump dijo que no estaba de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio. Desde el primer segundo de su mandato le puso aranceles a todos los países del mundo y la senadora Malu Mitchell acaba de demostrar que el país que menos paga aranceles del mundo en la relación con Estados Unidos es México, con 3.5. Entonces, ¿de dónde sacan el fracaso? Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy informamos los avances y el estatus de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado de Sinaloa, una entidad que ha requerido atención permanente, coordinación interinstitucional y un despliegue operativo sostenido con la principal finalidad de proteger a la población y combatir la impunidad. Como se ha informado aquí en diversas ocasiones al inicio de este gobierno, Sinaloa enfrentó una situación extraordinaria de violencia derivada de la disputa entre fracciones criminales del mismo grupo. Esta confrontación provocó un incremento relevante en el homicidio doloso sin precedentes. Ante este contexto, al inicio de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó el fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa, con presencia permanente de las instituciones del Gabinete de Seguridad, mayor despliegue operativo, trabajos de inteligencia e investigación para identificar y detener a diversos generadores de violencia. Desde entonces, no se ha dejado de combatir la inseguridad ni a los grupos delincuenciales que generan violencia en la entidad, sin importar a qué grupo o fracción delincuencial pertenezcan. Por ejemplo, en 3 acciones distintas, se entregaron a 90 delincuentes que por corrupción de funcionarios seguían operando desde prisiones mexicanas, haciendo un daño terrible a nuestro país. De todos los cárteles, de todas las facciones, todos con orden de aprehensión en Estados Unidos y todos con orden de aprehensión en nuestro país. Se han intensificado las operaciones para detener a generadores de violencia, desarticular células criminales, asegurar armas de fuego, retirar droga de las calles, ubicar y destruir los laboratorios clandestinos y disminuir la capacidad operativa de estas organizaciones. En estos trabajos participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y Fiscalía General de la República. Para entender el comportamiento de la violencia en la entidad, es importante ubicar los hechos que modificaron los equilibrios internos de los grupos criminales. Primero, recordemos una acción relevante. En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se detuvieron a 738 detenidos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, todos integrantes de Cártel de Sinaloa. Entre ellos resaltaría 3 operaciones importantes.
El Ejército Mexicano detuvo a Ovidio Guzmán, como ya lo mencionó la secretaria de Gobernación, hecho en el que lamentablemente perdieron la vida 10 valientes militares. La Secretaría de Marina detuvo a Caro Quintero, uno de los principales líderes también de Cártel de Sinaloa, y el Ejército detuvo al Nini. Entre estos 738 detenidos del Cártel de Sinaloa detenidos el sexenio pasado, 10 son sumamente relevantes. A partir de septiembre de 2024, se registró un incremento de 232% de los homicidios dolosos. En diciembre de ese año se implementó el Plan Sinaloa con el reforzamiento del despliegue federal, el incremento de operaciones de inteligencia y acciones focalizadas contra generadores de violencia. Este pico de 234% es claramente